Todos llevamos una historia, pero no todos se atreven a contar cómo Dios los salvó. Esto es Rostros de Fe. Mis hermanos, al cielo no entra nada cochino. Tenemos que ir lavados con la sangre de Cristo. Me dan latigazos, me escupen, recibo salivazos. Se pueden contar cada uno de mis huesos. O sea, a mí ya me cargó la jodida, pero quiero que te cargue a ti también. Pero no le dijo así, le dice porque los demonios son muy astutos, ¿verdad? Nos engañan. La hace pecar, ella hace pecar a su esposo y ya no sabemos cómo va la cadenita. A ver, el que bautiza no es el agua, ni es el Padre, es Cristo. El que confiesa no es el Padre, es Cristo. Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Rostros de Fe. El día de hoy tenemos un invitado. El invitado que les voy a presentar se llama Pablo Jiménez y es mi papá. Él nos va a platicar el tema sobre el bautizo. Bienvenido, Pablo. Buenos días, buenas noches, no sé, buenas tardes, a qué hora nos estén viendo. Aquí estamos con mucho gusto atendiendo esta invitación para, pues, unas breves meditaciones sobre la catequesis del bautismo, a ver cuánto le alcanzamos a dar, porque pues es un tema bastante extenso, viéndolo con calma, ¿verdad? Entonces, pues no sé si comenzamos. Vamos a iniciar, porque no podemos empezar las cosas de Dios sin Dios. Entonces vamos a iniciar con una pequeña oración para que bendiga estos trabajos, para que bendiga el mensaje, ¿verdad? Que va con toda buena voluntad y pues ahí si hay un errorillo nos lo hacen saber, pero todo más para ponerle las pilas o una contribución, porque pues no somos todólogos, ¿verdad? Aquí es lo poquito que nosotros hemos podido ver en la fe. Entonces, para eso vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos envíe el Espíritu Santo por su poderosa intercesión, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ahora sí, continuamos. Miren, siempre que nosotros queramos meditar algo sobre la Iglesia, está este libro, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí se encuentra resumido el magisterio y las escrituras de nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, todo esto nos puede sacar de dudas, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que siempre en la Iglesia está siempre la palabra de Dios y el magisterio, pero en este libro, pues, está condensada aquí las dos cosas: el magisterio y la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta, como una antesala. ¿Cuándo fue la primera vez que se implementó el bautismo? Bueno, existe en la Sagrada Escritura el antecedente del bautismo de precisamente el pariente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vivía en el desierto, una persona santa que vivía en el desierto y comía miel silvestre, dice la palabra de Dios, y comía saltamontes. Y viendo la gente su santidad, acudían cerca del río y él los bautizaba. Ese era el bautismo de Juan. Y por eso le decían Juan el Bautista, porque él bautizaba, ¿verdad? Entonces por eso es Juan el que es como decir Juan el Bautista, es como Juan el que bautiza. Y ese era un bautismo, pues, de conversión. Era un bautismo de conversión, un signo para perdonar los pecados, ¿verdad? Pero pues como ahí todavía no nacía en forma lo que era la Iglesia, se toma eso como una prefigura del bautismo. Prefigura, o sea, antes de lo que está encaminando hacia el bautismo que tenemos hoy. Entonces, Juan el Bautista también bautizó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Incluso, pues dice la palabra de Dios que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo se formó entre los que se iban a bautizar, y ya cuando lo vio él se sorprendió y pues él no lo quería bautizar porque él ya había dicho que no era digno ni desatarle la correa de sus zapatos. Entonces, pues
le dijo, no, bautízame, conviene que así lo hagamos, es voluntad de mi Padre, ¿verdad? Entonces él lo bautiza no para el perdón de los pecados como nosotros, sino que a él lo bautiza como, vamos a decir, como un ejemplo de que quiere que nosotros lo hagamos, porque él no tenía pecado, pero simple y sencillamente como un ejemplo para nosotros, que nosotros sí lo ocupamos, ¿verdad? Así como él murió por nuestros pecados, él no tenía pecados, pero pagó por nuestros pecados también, así también él se bautiza para que nosotros nos bauticemos, para que recibamos esa gracia, ¿verdad? Y ese es el primer bautismo, pues ya en sí, vamos a decir, de lo que representa nuestra iglesia. Otra pregunta que quiero hacerte es acerca de por qué a los niños se deben de bautizar desde pequeños, desde lo más pequeñitos que se pueda, desde que nacen. Sí, si es posible. Sí, es que es una gracia, es una gracia. La palabra gracia quiere decir religiosamente en nuestra iglesia, es un regalo, es un don, ¿verdad? Es un don, es algo, es una comunión con Dios. Entonces, si tú, por ejemplo, no bautizas a tu hijo, es que no quieres que sea parte de la iglesia de Dios, simple y sencillamente. Nuestros hermanos separados o nuestros primos, ellos dicen que no, que se tiene que bautizar a una persona hasta que sea consciente de ello. Pero pues en la Sagrada Escritura vienen varios pasajes en donde se bautiza toda la familia. Ahí uno dice, por ejemplo, el centurión romano que se empezó, el guardia romano cuando se escapó Pedro, ya se iba a matar, no te hagas daño, ¿verdad? Porque ese era antes el castigo del que dejaba ir un preso, o lo mataban o se quedaba en su lugar. Entonces, viendo pues los portentos que vinieron en el apóstol Pedro, pues él llega y se convierte, dice la palabra de Dios que le curó sus heridas después de que lo habían pues azotado, lo habían pues maltratado, ¿verdad? Golpeado, le curan sus heridas y luego le dice, ¿qué hago para convertirme a lo que tú me dices, para convertirme a Cristo? Dijo, pues bautízate tú y toda tu familia. No le dijo nada más tú y tu mamá o los más grandes, no, dijo todos, ¿verdad? Todos. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde dice que nos debemos bautizar todos, ¿verdad? Ahí nos dice, bautícense todos, no nada más los niños, o los grandes, o los chicos, no, todos, ¿verdad? Incluso también hay un mandato de Jesús que dice, dejad que los niños vengan a mí. Entonces, si tú llevas a una criatura a bautizar, se la estás acercando a Cristo. No acercar a una criatura a bautizar es no dejarla llegar con Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso, entre más rápido, es mejor. ¿Algo que nos quieras dar de introducción sobre la importancia del bautizo? Pues sí, como les decía del catecismo, ¿verdad? Aquí viene el numeral, pues vienen los sacramentos. Pero antes de continuar, pues sí hay que precisar qué es un sacramento, ¿verdad? Porque si no, pues vamos a empezar primero pues con la A, ¿verdad? La Iglesia Católica dice en la Sagrada Escritura que Dios le habló a los hombres de distintas y bastantes maneras desde el principio de los tiempos. Entonces, pues primero les habló con los medios de los profetas, Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos, ¿verdad? A veces, y hasta el momento en que nos dice la Escritura que llegó la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es cuando llega Jesucristo ya. Por eso dice la plenitud, porque es Dios que baja realmente ya a darnos su doctrina. Y pues cabe mencionar que nuestro Señor Jesucristo pues es Dios encarnado, ¿verdad? Y Él dueño del universo, dueño del cielo, la tierra, los mares y cuanto lo llenan, pues nació en un corral, ¿verdad? En un corral. Y su cama fue, decimos ahora poéticamente,
fue un pesebre, pero pues realmente era un comedero de las vacas, de los animales. Allí esa fue su cuna. Y ese fue el Rey de Reyes y Señor de Señores que vino con su humildad, siendo el Rey de todo, vino siendo el Rey de la nada. Por eso se dice que se anonadó y se hizo pobre por nosotros, ¿verdad? Para cargar con nuestras culpas. Y al tiempo llegado, ese hombre Dios, que solo le hizo bien a los hombres, que hizo ver a los ciegos, que hizo hablar a los mudos, los libertó de los poseídos, hizo infinidad de curaciones, se le pagó pues martirizándolo y matándolo como el peor de los criminales, y muere crucificado con una muerte terrible, ¿verdad? Salivazos, latigazos, corona de espinas, desde un día antes sin comer, sin probar agua, todo llagado que se le pegaba horriblemente las llagas de los latigazos, se le pegaba la piel sin tomar agua. Lo peor de todo, y es una prueba ahí de que Cristo sí es Dios, porque Él nunca renegó, todo lo aceptó por nosotros, ¿verdad? Entonces, cualquier otra persona hubiera renegado con ese sufrimiento, pero Él no, Él todo lo hizo por nosotros. Entonces muere. También hay otras cosas muy hermosas que se me vienen a la mente ahorita de que cómo la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Y todo lo que dice allí, pues a veces son cosas muy feas, a veces son cosas muy hermosas, pero todo es cierto. El profeta Isaías, si nosotros hemos puesto cuidado, sobre todo en Semana Santa, se leen esas lecturas donde el profeta Isaías, en el siervo de Dios allí, narra con suma precisión la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La narra, me dan latigazos, me escupen, recibo salivazos, se pueden contar cada uno de mis huesos, todo, cómo sufre Él. Y eso fue aproximadamente 750, 800 años antes de que pasara, ¿verdad? Y cómo cuando Él ya muere, porque se utilizaba según la tradición romana, ya cuando los iban a bajar de la cruz, quebrarle los pies, para que si mañana pasado andaba y uno quebrado de los pies, pues identificarlo, fue crucificado y no se murió, mátenlo, porque está quebrado de los pies, es un signo. Entonces por eso a los otros dos sí les quebran los pies con ese mazo, y a nuestro Señor Jesucristo, al verlo, pues es el Espíritu Santo ahí que dicen que a Él no le deben de quebrar los pies. Entonces le avienta la lanza y le dice, asegúrate que esté muerto. Y lo atraviesa de esta parte hacia arriba del corazón. Y de ahí brota sangre y agua, lo último que le quedaba, y ahí nace la iglesia, ¿verdad? Ahí nace la iglesia, son los principios de la iglesia. Y esa iglesia que tenemos nosotros, que es madre, que es la esposa de Jesús, tiene 7 sacramentos. Tiene 7 sacramentos, de los cuales, pues hoy vamos a hablar del primero, tiene 3 de iniciación, que es bautismo, que es confirmación y Eucaristía. Esos son los de iniciación. Tenemos los de sanación, que es la confesión o la reconciliación, y es la unción de enfermos. Eso nos sanan el alma. Y tenemos 2 que son de servicio. Los 2 de servicio es el matrimonio y pues el orden sacerdotal. Pero hoy nos vamos a adentrar en el primero, que es el bautismo, ¿verdad? Entonces, esa iglesia tiene esas 7 columnas que son sacramentos. La palabra sacramento viene de sagrado, ¿verdad? Viene de sagrado. Entonces, esos 7 columnas sostienen la iglesia, y esas son las que nos acercan a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué nos acercan? También nosotros como católicos debemos de saber que nosotros estamos desterrados. Por el pecado no nos podemos acercar a Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa desterrados? Pues recordando el pasaje del Génesis, vemos ahí cómo Dios creó al hombre, lo creó sin
sin ningún defecto. Incluso el hombre no iba a morir, ¿verdad? Nos narra el Génesis que era una vida muy buena, era el paraíso de Dios. Imagínense cómo estaría el paraíso de Dios. El hombre no tenía que trabajar, el hombre no había zancudos, ¿verdad? Todo era muy bonito, ¿no? Los animales, era un convivir, una hermosura. No existía el pecado, pues. Pero el enemigo de Dios, como a Dios no le puede hacer nada, se vino con las personas que somos más débiles, nosotros los seres humanos, y allí va y tienta. Es la historia de cómo se mete en el corazón de Eva, y no fue una manzana, fue la desobediencia. Le dijo, no comas de este árbol. No se sabe de qué sería el árbol. Pues lo que nos dice la palabra de Dios, que era el árbol del bien y del mal. O sea, tú no juzgues, porque el que debo de juzgar soy yo. Tú haz lo que yo te digo y vas a ser feliz. Pero viene la serpiente, Satanás, Ave María Purísima, que el Señor lo tenga bien atado, ¿verdad? Llega, se mete en el corazón de Eva, ¿verdad? Y la engaña y la hace que desobedezca a Dios, porque pues prácticamente Dios le dijo, no, puedes comer de todos los árboles, o sea, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero esto no lo hagas. Por favor. Esto no lo hagas. Todo puedes hacer todo lo que quieras, pero esto no. ¿Y qué es lo que le dice la serpiente? Haz esto. Es que si haces esto vas a ser como Dios. O sea, a mí ya me cargó la jodida, pero quiero que te cargue a ti también. Pero no le dijo así, le dice porque los demonios son muy astutos, ¿verdad? Nos engañan. La hace pecar, ella hace pecar a su esposo y ahí ya no sabemos cómo va la cadenita. A ver, ¿acaso han pecado? Bueno, eso es otra cosa, pero vamos a ver, porque por eso estamos desterrados, ¿verdad? No, es que a mí me engañó la serpiente y a ti no, pues a mí me engañó mi esposa, y total que no se pidió perdón, y por ese pecado se terminó el paraíso. Y entonces la tierra prometida, que ya no está aquí, está en el cielo. Entonces dice la palabra de Dios que el querubín sacó a Adán y a Eva, los sacó del paraíso. Entonces los desterró, los corrió con una espada de fuego y cerró. Y ahí viene la sentencia: de aquí para adelante, a ti mujer vas a sufrir para dar a luz. Y es un sufrimiento para una mujer dar a luz. El hombre le dice, tú vas a batallar y tenemos que trabajar para arrimar el pan y la sal a nuestros... Y antes eran cosas que no se tenían que hacer. Entonces eso viene por el pecado. Entonces por eso Jesús sufre esa terrible muerte tan, vamos a decir, tan ignominiosa, como el peor de los criminales, siendo el Dios mismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esperanza y un día llegar al cielo, a la tierra prometida, que es allá. Entonces estamos desterrados. Y como estamos desterrados, el Señor viene, funda su iglesia, que es la esposa, y pone los sacramentos, que esos sacramentos son los que nos hacen tener una amistad con Dios, ¿verdad? Nos hacen acercarnos a Él, ¿verdad? Por la gracia, la amistad. La amistad de Dios la podemos tener solamente con los sacramentos. Bueno, con muchas cosas, pero es lo que más nos acerca a Dios, los sacramentos, ¿verdad? Porque es el sacrificio de Cristo que hizo con nosotros. Ahorita vamos a hablar un poquito del bautismo, pero el que bautiza no es el agua, ni es el Padre, es Cristo. El que confiesa no es el Padre, es Cristo. El que da la unción de los enfermos es Cristo. El que casa es Cristo, ¿verdad? El que confirma es Cristo. ¿Y por qué la autoridad de Cristo? Porque Cristo vino y pagó por nuestras culpas, por eso. Y donde está Cristo, está su Padre y está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que en la teología se dice que es la armonía perfecta, ¿verdad? Ellos es el amor más puro y perfecto que ha creado el universo, y entre ellos nunca se han peleado ni se van a pelear, y se respetan perfectamente, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ellos nosotros nos quieren tener con ellos, y para estar con ellos tenemos que unirnos a través de los sacramentos. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen o profesan otro tipo de creencias? Sí, vamos a imaginarnos ahorita que, pues no que seamos Dios, sino cómo piensa Dios, porque vamos a partir desde la premisa de que Dios nos creó a todos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos todos es que Dios a todos nos creó
el principio del bien y del mal, lo que se dice las semillas de fe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona que vive en el Amazonas y que nunca ha escuchado de la fe cristiana, de que Cristo murió por él, pues posiblemente se muera así. Y diríamos que ya no tiene lugar en la salvación. Pues resulta que dice el apóstol Juan, también en la palabra de Dios, que vamos a ser juzgados por el amor. Vamos a ser juzgados por el amor. Esa persona que vivió en el Amazonas, esa persona que vivió en el Tíbet, esa persona que vivió, no sé, en los desiertos por allá, un beduino, ¿verdad? Una persona que no conoció, que se crió con otras creencias, en su corazón, en su ser, en su espíritu, tiene muy claramente lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Un chino, cuando hace el bien, se siente bien. Y un chino, cuando hace el mal, también siente culpa. Un hindú, cuando hace el bien, se siente pleno. Cuando hace una cosa contraria a la creación, lo que viene siendo el mal, se siente mal. Y dice el apóstol Juan, el más amado en sus cartas, que vamos a ser juzgados por el amor. Allí no dice que vamos a ser juzgados por nuestras creencias, sino que el Señor en el juicio nos va a decir cuánto amaste. Así de fácil, cuánto amaste. Y nosotros sabemos lo que es amor, porque incluso la palabra amor, su base etimológica es no muerte. Amor, no muerte, ¿verdad? Es vida, es alegría, es bien, ¿verdad? Un sinónimo de amor sería vida, sería alegría. Y muerte, pues ya sabemos, desolación, aridez, resentimientos y todas esas cuestiones. Entonces, por eso, el pueblo que se acerca más al Señor es aquel que ha conocido al verdadero Dios, ¿verdad? Ahora quiero preguntarte, ¿cómo sabemos que Jesucristo es el verdadero Dios? Pues sí, también hay muchos argumentos, pero vamos a decir muy sencillos, ¿verdad? Cristo, pues sabemos que vivió hace 2000 años, ¿verdad? Pero yo, personalmente, como me respondo y como estoy seguro que Cristo es Dios, es simple y sencillamente porque creo que está en el sacramento de la Eucaristía, que posiblemente lo tratemos más adelante, ¿verdad? Porque vamos a empezar con el bautismo. Y para mí, lo que me comprueba que Cristo es Dios son los milagros eucarísticos, porque en cualquier momento que ustedes puedan, amigos, los que nos están viendo pueden ahí meterse al YouTube también y ver al doctor Ricardo Castañón, quien él científicamente ha hecho exámenes a hostias donde ha habido formas sagradas, donde ha habido milagros eucarísticos y tienen sangre humana, tienen pedacitos del corazón, o sea, y eso solamente se ha visto en el culto católico. Otra parte para mí que me dice que Jesús es Dios es las personas que han muerto y tienen sus cuerpos incorruptos. Hay muchísimos. Está el Padre Pío, está el Santo Cura de Ars, está Santa Teresita de Lisieux, está esta muchachita, la vidente de allá de Francia, ahorita no me acuerdo, pero ella también está de Lourdes, también ella está... Carlos Acutis también próximamente claro, lo van a canonizar. Tiene un cuerpo incorrupto y eso solamente lo hace la Eucaristía. Si nuestros hermanos separados o alguna otra tuviera un cuerpo incorrupto, lo tuviera en una urna con diamantes y oro, pero eso solamente lo hace el cuerpo de Cristo porque ese es Dios. Y para mí esa es la prueba de que Cristo es Dios, ¿verdad? Porque nunca se ha sabido que las estatuas de Benito Juárez, no sé, de Lenin o algo, lloren sangre, exuden aceites preciosos, solamente nuestra fe, ¿verdad? Y esa es una de las pruebas de que Cristo es Dios, porque de un
humilde pedazo de pan, sale un tejido vivo del corazón y que no se apaga, ¿verdad? Los cuerpos incorruptos, ¿verdad? Y la promesa que dijo que él iba a poner su iglesia y que no se iba a acabar hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Y eso es para mí, que claro que hay muchas más formas filosóficas de personas que estudian mucho, pero lo más sencillo de explicar que Cristo es Dios, esa es mi respuesta. Entonces, ahora platícame más sobre el bautismo. Queremos saber más de ese tema. Bueno, pues vamos a comenzar con el bautismo. Esto fue ¿Cómo se llega al bautismo, verdad? Que estamos desterrados, ya vimos por qué estamos desterrados, por qué cuando rezamos que somos los desterrados, hijos de Eva, ¿verdad? ¿Por qué a la Virgen María se le llama la nueva Eva? Porque ella no se dejó engañar por Satanás. ¿Y por qué Jesús es el nuevo Adán? Porque Él vino también a cumplir la voluntad de Dios, Él mismo vino a cumplirla, ¿verdad? Porque también Adán y Eva estaban llenos de gracia, pero sí se dejaron seducir por Satanás. Ave María Purísima, que el Señor lo tenga bien atado. Pero nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, ellos sí fueron fieles y no cayeron en el pecado. Que el enemigo les hizo la lucha, ¿cómo no? Vemos todas las tentaciones que le hizo al Señor en el desierto, que lo agarró cuando estaba más débil, ¿verdad? Sediento y hambriento. Sí, así es el enemigo. Siempre nos ataca en nuestros momentos de debilidad. Donde estamos más débiles es donde llega, nos avienta todo su veneno para hacernos caer, para hacernos renegar de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque nos odia tanto, porque nosotros sí tenemos la esperanza de llegar un día al cielo y Él ya lo perdió eternamente. Y la única forma de causarle daño a Dios y a la Virgen es privándonos del cielo y llevándonos con Él. Es una alegría, es la única alegría que hay en el infierno. Se dice que en el infierno la única alegría es cuando cae otro y nada más. De ahí es puro rechinar de dientes y desprecio, coraje, rabia, tristeza, dolor, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor deja su iglesia, ya vimos, su esposa, y lo deja los sacramentos. Ahora vamos a meternos de lleno sobre el bautismo. Vamos a irlo tocando poco a poquito porque no llevamos prisa. ¿O sí llevamos prisa? No llevamos prisa. Las cosas son con calma, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo aquí, en lo que les dije, que ya perdí la página, me acuerdo bien, es el 350. Ahí empieza lo que es, en el numeral 350 comienza lo que es el bautismo, ¿verdad? Aquí es la página 350, no el numeral 350. En esta es la página 350. Pero el numeral es el 1213 y dice así, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Este es el numeral 1213. Vamos a tratar de meditarlo, de meditarlo. ¿Por qué nos dice que es el pórtico? Pues es el inicio. Yo no puedo tomar otro sacramento si no tengo el bautismo, ¿verdad? Eso lo aprendí muy bien una vez en una prédica de un sacerdote. Dijo, miren, si yo voy a ungir un enfermo y ese enfermo me dice, es que yo no soy bautizado, nunca me he bautizado, yo nunca me he acercado, yo no estoy bautizado. Entonces, yo primero lo bautizo y luego después lo confieso y luego después le doy la comunión, ¿verdad? Así también a los catecúmenos, que vamos a irlo viendo más adelante, que es esa palabrita, ¿verdad? ¿Qué son los catecúmenos? Siempre para iniciarnos en nuestra Santa Madre Iglesia es el bautismo. Es el de inicio. Si no tienes el bautismo, no puedes acceder a otro sacramento, ¿verdad? Por eso se dice que es la puerta de acceso. Que somos liberados del pecado. ¿Por qué? Porque vamos a decir, bueno, pero si pecó Adán y Eva, ¿yo qué culpa tengo? No, pero es que así es. Pedro la hace y Juan la paga. Aunque nosotros
no lo queramos aceptar, lo podemos ver. Si don Ponciano tenía 70 cabezas de ganado y don Ponciano le gustaba el trago y la lujuria, y esas 70 cabezas de ganado se las gastó, los hijos de don Ponciano, ¿qué les va a quedar? Nada. No les va a quedar nada, va a quedar en pobreza. A lo mejor hasta drogas les deja, ¿verdad? Por eso ellos cometieron ese error tan grande de desobedecer a Dios, y a nosotros nos mandaron con ese error en nuestro, vamos a decir, nuestra reproducción ya viene dañada, ya viene con un error de serie, vamos diciéndolo así. Y el bautismo lo borra. O sea, Cristo dice, no, pues ustedes ya están limpios, ¿verdad? Entonces, el bautismo, ya vimos por qué, por la autoridad de Jesús, por la sangre de Jesús derramada en su dolorosa pasión, así de fácil, por esa muestra de amor tan grande que tuvo Cristo. Por eso en el bautismo se borran los pecados. No es magia, es saber por qué. No es abracadabra, ya se te borran los pecados. No, deberíamos decir, el bautismo, Cristo con su pasión, su dolorosa pasión, su muerte, su resurrección, por ese acto de amor, a mí ya se me borraron los pecados, porque Cristo los pagó, ¿verdad? Y me hace miembro, me hace hijo del Padre ya, y soy miembro de la iglesia, ¿verdad? Dices, Cristo, somos incorporados a la iglesia. Porque vamos a suponer, si una persona entra a la iglesia a misa, pues él no puede participar con plenitud en la misa porque no está bautizado. Miren, yo soy secretario de una escuela secundaria. Entonces, una persona, para poder ser miembro de la escuela, tiene que matricularse, tiene que darse de alta. Y a veces vienen unas personas de Estados Unidos por una temporadita de vacaciones y nos llevan los hijos y pues ocupamos los papeles para que sea miembro de la escuela. No, mire, pues que no los traemos, que nomás es una semana, que permítanos que venga aquí a ver qué se le pega porque queremos que aproveche el tiempo. Está bien, lo vamos a pasar a un salón, pero él no es miembro de la escuela, es nomás un oyente, él nomás puede oír. O como dicen, si no estás en el padrón electoral, no puedes votar. No puedes, aunque tú quieras, que soy mexicano, que usted no está registrado en el padrón electoral y no puede votar, ¿verdad? Así de fácil. Entonces también, si no estás bautizado, no puedes participar en plenitud de la misa. A lo mejor sí te va a tener gracias, pero no todas las que se ocupan porque no eres miembro de la iglesia, ¿verdad? Entonces por eso se ocupa, ahí eres miembro, eres inscrito, ¿verdad? Y luego dice en la iglesia y Hechos, y luego de la misión de la iglesia. ¿Sí? A ver, es bien fácil. Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque estoy cumpliendo mi misión de bautizado. Todo bautizado debe predicar a Jesús y a la iglesia. ¿Sí? La salvación, la buena nueva, el evangelio. Y es lo que estoy haciendo yo. Estoy haciendo mi misión de bautizado. Así de fácil. Y todo lo tenemos que hacer. Los hermanos separados que dicen que ellos, hasta que tú cumples la edad de Jesucristo, hasta que ya estés grande, hasta ahí es entonces cuando te pueden bautizar, y no desde que uno nace o que está niño. Ajá, sí, también es igual. Vamos a suponer que tú tienes tu niño, entonces pues sabemos que hay vacunas para la poliomielitis, para que muchas enfermedades, ¿verdad? Pero además el sarampión, la polio, que han matado muchos niños, pues no se la pongas hasta que esté grande, hasta que él diga, yo me quiero vacunar, ¿verdad? Entonces, pues claro que no. Si tu niño se enferma, lo vas a llevar con el doctor y aunque él no quiera, lo vas a inyectar y le vas a dar la medicina. ¿Por qué? Por el amor que le tienes, porque quieres que se logre. Ahora, viéndolo ya desde el punto de vista espiritual, no, yo quiero que mi hijo sea miembro ya de la iglesia y que goce de que sea sellado con el Espíritu Santo y que sea miembro de la iglesia y que Jesucristo lo limpie con su sangre. ¿Eso qué tiene de malo?
No, pero que hasta que esté grande. Claro, él está chiquito, pero en el rito del bautismo lo vamos a ir viendo con todo a su tiempo. Lo primero, cuando llegan, el sacerdote le pregunta, ¿qué quieren ustedes para esta criatura? Y nosotros respondemos, el bautizo. Claro, los padres responden, queremos el bautizo para nuestro hijo, los padrinos. ¿Por qué? Porque el niño no puede hablar. Si el niño tiene meses, pues no va a decir, bautícenme, ¿verdad? Él no tiene conciencia, pero los papás y los padrinos sí tienen conciencia y hablan, por eso son sus padrinos. Y los papás, ¿por qué? Porque el niño no puede hacerlo. Y lo que les dice el sacerdote a los papás y a los padrinos, ¿están ustedes sabedores de que tienen que enseñarle, ¿verdad?, la doctrina católica? Porque él es una criatura, está chiquito y está contrayendo un compromiso que lo va a sellar después con el conocimiento de la fe, ¿verdad? Y a eso es lo que se obligan los papás y los padrinos, a darle la doctrina para que él la sepa, porque si no, pues ese bautismo, imagínense, lo llevan a bautizar y nunca conoce su fe esa criatura. Pues ¿cómo va a predicar que Jesús es el verdadero Dios? ¿Cómo va a predicar que el Evangelio ya vino y que después hay una vida futura y que es hermosísima y que Dios nos quiere tener con ellos, pero que también hay un purgatorio y que hay un infierno y que, pues, ¿por qué? Porque no lo sabe. Entonces, por eso se dice, tú te comprometes a enseñarle la fe. Y los papás y los padrinos que dicen, sí nos comprometemos. Hay unos que lo hacen, hay otros que no. Y los que no lo hacemos, no lo hicimos en su tiempo, yo también me acuso porque yo no tenía mucha fe. Después le vamos a dar cuenta al Señor de que no lo hicimos a su tiempo, como debíamos de hacerlo, ¿verdad? Pero así es. Entonces, ese es el numeral, número 1213, ¿verdad? Que nos hacemos, es la puerta de inicio a otros sacramentos, que nos hacemos de la misión de Cristo, porque como bautizados tenemos que ser, ya somos de Cristo y tenemos que predicar la palabra de Dios. Esa es la misión del bautizado, ¿verdad? Predicar la palabra y vivir como bautizado, tratar de luchar contra el mal. Claro que somos pecadores, pero tenemos que mantenernos en la lucha. Continuamos con el siguiente numeral, a ver qué más. Sí, pues aquí está nosotros. Pues que Dios nos ampare, ¿verdad? Para no decir una cosa que sea una herejía, siempre todo sobre la base de la doctrina católica. El numeral 1214 dice, este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, donde sale con la resurrección con él como la nueva criatura. Pero también, pues eso ya ahorita es poquito más difícil, porque tendríamos que tener unas pilas. Y si hay iglesias que tienen su pila, ¿verdad?, donde lo sumergen todo completo, ¿verdad? Lo sumergen y lo sacan, que quiere decir, este es un nuevo Cristo, murió, más bien sería como a remembranza de Cristo, como Cristo muere y también resucita de entre el agua, ¿verdad? Ese es el símbolo, que murió como Cristo por nuestro pecado, pero nosotros sí por nuestros mismos pecados, pero resucitamos por el mérito de Cristo. Ese es el bautismo por inmersión. Pero pues por practicidad, yo a los templos que he ido, yo nunca he visto esa pila, ¿verdad? Pero sí hay unas iglesias que sí la tienen. Pero el bautismo que se usa también echando el chorrito de agua, que es igual de válido, ¿verdad? En la pila bautismal es lo mismo, significa lo mismo. Es agua del Espíritu, te borra el pecado por los méritos de Cristo, de su dolorosa pasión, ¿verdad? A ver, ¿qué más nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? Dice, es como nace una nueva criatura, ¿por qué? Porque se borra el pecado, ahí eres nuevo. Aquí se me viene a comentar para que nos quede claro, pues dicen, pues un niño, una criaturita, pues no tiene pecado. Pues sí tiene. Bíblicamente, el rey Salomón escribió en un salmo, pecador, Señor, me hiciste en el vientre de mi madre. Desde allí ya se sabía que traíamos pecado,
porque el mismo rey, el santo rey Salomón, el rey David, así escribió en uno de sus salmos: pecador me hiciste, Señor, en el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque ya venimos con ese pecado de Adán y Eva, ese problema. Pero vamos a suponer que tú no te bautizas de niño, que no te llevaron a bautizar y efectivamente te quieres bautizar ya de grande. Por ranchas o por mangas no te acercaste al bautismo, que es lo más recomendable, ¿verdad? Que te hagas miembro, que recibas la gracia de Cristo. Pero si ya estás grande, recibes la instrucción adecuada y todo, y te bautizas, ya ni te ocupas de confesar. Con el puro bautismo ya estás listo, ya eres una criatura nueva. Hasta ahí se te borran todos tus pecados. Del bautismo para adelante, ya se echarle piedritas al costal, ¿verdad? Ya no ocupa confesión. Por eso que se dice que es una criatura nueva. Vamos a pasar al numeral 1214, dice. No, el 1215, ese fue el que leí. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación en el Espíritu Santo, porque significa y realiza este nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Y es lo que veníamos viendo. Por ejemplo, una persona que murió sin bautismo, que no le interesaron los sacramentos y se muere, ¿se puede salvar? Son preguntas muy difíciles y muy filosóficamente hablando, así responderlas, pero vamos a tratar de responder lo más claro posible. Pues a mí se me afigura, por ejemplo, no sé, un concierto de Marco Antonio Solís allí en el Auditorio Telmex, ¿verdad? Entonces dicen, ya no hay boletos, ya se llenó la fecha, ya se acercó. Si voy yo sin boleto, ¿puedo entrar al concierto? No. Posiblemente sí. Pero lo más, es muy, hay muchas probabilidades de que no, porque no llevo boleto. A lo mejor allí lo compro en la reventa, a lo mejor me encuentro uno tirado, a lo mejor alguien se apiada de mí y me lo da, a lo mejor... Pero va a haber muchos problemas para que entre al concierto. Y si yo llevo mi concierto, es más fácil que entre, no es seguro, ¿verdad? Porque puedo echar maromas allí en las curvas, ¿verdad? Se puede descomponer el carro, no sabemos. Y eso es lo que a nosotros nos falta, nos puede pasar. Nuestro bautismo es lo que dice aquí, nuestro boleto para entrar al cielo, pero tenemos que cuidar ese boleto, ¿verdad? Entonces, una persona que no está bautizada, ¿se puede salvar? Sí se puede salvar, nomás que va a batallar más. Y eso a nosotros no nos corresponde juzgarlo. No, porque solamente Dios. Él es el que dice tú sí o tú no, porque Él es el juez, nosotros no. Y el Señor, en su infinita misericordia, pues sí se puede salvar a una persona que no está bautizada, pero pues, por lógica va a batallar más. Porque aquí nos está diciendo claramente, ¿verdad? Dice, nadie puede entrar en el reino. Dice, ¿por qué? Porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Imagínate, nos presentamos con Dios nuestro Señor al juicio. Yo me imagino, es fácil. Y luego nos presentamos y lo que te diga nuestro Señor Jesucristo. Oye, pero tú ni te acercaste a mi iglesia, ni te hiciste miembro, te valió sombrilla. ¿Qué vamos a hacer contigo ahorita o qué? Imagínate, ¿qué va a decir esa alma? Pues sí, Señor, pues que no hice la tarea, como sí. dice. Entonces el bautismo es empezar, bueno, yo me uní a tu... Y hay que cuidar esa unción para que nos dure, para llegar y pues no llegar tan cochinos con el Señor, ¿verdad? Ave María Purísima, que no lleguemos, como dicen los padres de la iglesia, como los réprobos. Los réprobos son los que reprobaron, los que se van al infierno, Ave María Purísima, que ni purgatorio alcanzaron, pero bueno, esos son otros que después... Con el tiempo no se puede atacar todos los temas o desarrollar todos los temas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero si eso nos hace, nos regenera el Espíritu Santo, nos hace criaturas nuevas para la salvación, para eso, porque mis hermanos, al cielo no entra nada cochino. Tenemos que ir lavados con la sangre de Cristo. Y la primera lavada buena es el bautismo. Así en palabras sencillas para que todos lo entendamos, porque a veces le ponemos que para acá y que para allá hay cosas teológicas y la gente a veces nos quedamos, ¿qué dijo?
sabe, ¿verdad? Pues yo creo que sí, pero no entendimos. Entonces, hay que bañarnos con la sangre de Cristo, que ese es el bautismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo allí nos sella, nos limpia, nos purifica. Y pues yo pienso que ya por lo pronto ahorita ya le vamos a dejar, ¿verdad? Con esto, y próximamente le daremos otra pasadita, otras reflexiones sobre el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Para ir en pues, cosas que ya sabemos, pero que a veces darles otra pasadita no nos hace mal recordarlas, reafirmarlas y tenerlas en cuenta de nuestro bautismo, ¿verdad? Para que por ahí, si tenemos por ahí un sobrino que no está bautizado, comadre, arrime ese niño con Cristo, bautícelo. Yo no estoy bautizado, yo te apadrino, yo te catequizo, yo te llevo, no te apures por eso. Acércate al Señor, todos nos vamos a morir, si algo tenemos más seguro es la muerte, y hay que ir unidos a su iglesia y tratar de decirle, Señor, yo quiero ser tuyo. Eso es el bautismo, quiero ser del Señor. Entonces, pues aquí lo dejamos, ¿cómo ven? Sí, aquí lo dejamos, y muchas gracias, Pablo, por enseñarnos sobre la fe, porque hay muchas personas que estamos un poquito carentes de conocimiento y a veces no alcanzamos a comprender todo, y tú nos ayudaste mucho a sintetizarlo. Te doy las gracias, te agradezco tu tiempo, y a todos los que están viendo este videito los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Vamos a estar subiendo información seguida a la sección de Rostros de Fe. Tenemos el rosario diario todos los días, y si nos ayudan con un like nos ayudaría de mucho. A suscribirse también, por supuesto, y nos vemos hasta la siguiente. Gracias. Cada testimonio es una semilla, y tú puedes ayudar a que florezca en alguien más. Dios puede hablarle a alguien a través de tu compartir